Bien, los invito a que coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros de corazón, vamos a expresarle todo nuestro amor. Oh Padre Santo, Señor, reconocemos tu señorío sobre nosotros, Señor, y te rogamos que reciba, Señor, nuestro agradecimiento por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, los cuales llenan nuestras vidas de bendiciones, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, esta preciosa mañana, junto con mis hermanos, con corazones dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Rogamos para que nos des la sabiduría para vivir de acuerdo a tus decretos, Señor, para seguirte donde quiera que tú nos conduzcas y para que siempre estemos, Señor, tomados de tu mano. Enséñanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, y a vivir una fe que transforme nuestro entorno, ya sea allí en el hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en cualquier lugar, Señor. Permítenos, Señor, también, por decirlo así, desenterrar las riquezas del texto que vamos a estudiar esta mañana. Un texto que nos acerca más a ti, Señor. Gracias, Señor. Prepara también nuestros corazones para participar de la Santa Cena, Señor. Al terminar el mensaje, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, la Biblia nos enseña una realidad que ninguno de nosotros puede evitar. Es que somos pecadores. Somos pecadores. No solamente hemos cometido pecado y seguimos cometiendo pecado. No solamente eso, sino que es nuestra naturaleza está inclinada hacia el pecado. Y a veces justificamos muchas veces nuestro pecado. Bueno, es que así me creó Dios y es la naturaleza. Dios no nos creó así. Es causa del pecado de Adán, de nuestros primeros padres, que nos lleva a que nuestra naturaleza esté inclinada hacia el pecado. Pero esto no nos justifica luchar contra él, darle la espalda al pecado y seguir el camino que Dios nos puso delante. Ahora, el pecado lleva a una separación de nosotros con Dios, del hombre con Dios. Y esta separación es lógica porque tenemos un Dios que es justo, perfectamente santo y puro. Y el problema entonces para nosotros, mis hermanos, no es de pronto la situación económica o quizá problemas que tenemos familiares, una enfermedad, no. Eso no es, digamos, lo más grande o lo más difícil. Nuestro problema más profundo es nuestra separación de Dios por causa del pecado. Y esta separación tiene consecuencias eternas. El pecado no solamente destruye nuestra vida aquí y ahora,
Si morimos separados de Dios, enfrentaremos su justo juicio por toda la eternidad. Y en la serie que estábamos viendo en esta primera parte de Apocalipsis, alcanzamos a ver algo de ese juicio. Así es que, mis hermanos, ese es el problema más grande. Pero aquí, y este pero es bueno, pero aquí aparece la gloria del Evangelio. Allí aparece. Dios mismo ha provisto ese camino para reconciliarnos con Él. Él mismo lo hizo. Reconciliarnos. Esa palabra, reconciliación con Dios. Hoy vamos a ver nuestro mensaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Y miremos este contexto inicialmente de nuestro versículo clave. Va a ser un solo versículo en la base de nuestro mensaje, pero miremos el contexto, porque acabo de hablar de reconciliación. Y miremos allí capítulo 5, acompáñenme del versículo 18 al 20. ¿Cuántas veces se menciona allí la palabra reconciliación en diferentes formas? Dice así el capítulo 18. Y todo esto procede de Dios. Todo esto que procede de Dios hace referencia a los aspectos relacionados con la conversión. Eso es lo que dice en la parte anterior. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Allí vemos versículo 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo. En el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. Ya finalizando ahí en el versículo 20, hace ese llamado a todos los pecadores, reconcíliense con Dios. Pero esta reconciliación, mis hermanos, nos lleva a hacernos algunas preguntas. Miremos, lo que busca el Señor es la reconciliación con Él. Nosotros, pecadores reconciliados con Él. Entonces, ¿qué preguntas pueden surgir allí? ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo reconciliarse con pecadores culpables? ¿Cómo puede Dios mantener su justicia y al mismo tiempo mostrar misericordia a aquellos que no la merecen? ¿Cómo puede condenar justamente el pecado y a la vez justificar al pecador? Son esas las preguntas que surgen allí.
Y es precisamente la respuesta a estas preguntas la encontramos en el versículo 21, que es el versículo base de nuestro mensaje esta mañana. Es uno de los versículos, si lo analizamos, más profundos y gloriosos de toda la Escritura. Acompáñenme allí, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, mis hermanos, representa la profundidad del Evangelio. Allí encontramos precisamente el corazón de la reconciliación. Cómo la justicia de Dios y su misericordia se encuentran allí en ese texto. Cómo su santidad no es comprometida y al mismo tiempo el pecador puede ser declarado justo. Y Pablo concentra en una sola frase esta verdad. Mirando esta frase, estudiando inclusive en el griego, esta frase tiene 15 palabras. Algunos hablan las 15 palabras de la esperanza. En la versión que yo utilizo, que es la nueva versión de las Américas, tiene 19 palabras. La Reina Valera, si la cuentan, son 20 palabras. No importa, 15, 19 o 20. Allí vemos que si miramos allí ese texto cuidadosamente, este versículo, vamos a descubrir, mis hermanos, ese tesoro precioso. Y quiero invitarlos a que esta mañana podamos detenernos en cada una de sus partes para contemplar esa riqueza de la obra de Cristo. Quiero dirigir entonces la atención a 4 verdades que encontramos en estos 15 palabras de esperanza. Vamos a ver allí 4 verdades. Primero, el benefactor. Segundo, el sustituto. Tercero, los beneficiarios. Y cuarto, el beneficio. Y al comprender estas 4 verdades, podremos ver con mayor claridad cómo Dios puede reconciliar a pecadores consigo mismo sin dejar de ser perfectamente justo. Así las cosas, entonces vamos a ver 4 puntos, obviamente cada una de estas 4 verdades que acabo de mencionar. El título dado a este mensaje es El Gran Intercambio. Con la introducción pensemos que acabo de dar, ¿cuál sería ese gran intercambio? Bueno, yo lo resumo, el intercambio es nuestra culpa por su justicia. Ese es el intercambio, mi culpa por su justicia. La idea principal del mensaje esta mañana: nuestra reconciliación con Dios no depende de nuestro mérito, sino del amor de Dios que cargó nuestro pecado en Cristo para revestirnos de su justicia perfecta. Entonces vamos a ver el primer punto, el benefactor. Primero, el autor
soberano de la gracia. El autor soberano de la gracia. Comienza nuestro texto diciendo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ese versículo dice: lo hizo. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? La respuesta está allí en la última palabra del versículo 20, que dice: Dios. Dios. Dios es el antecedente. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. El punto es que este es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está allí por detrás de ese plan de reconciliación. Es decir, Dios, Él lo diseñó, Él lo determinó y Él lo llevó hasta buen término. Y esta, mis hermanos, es una perspectiva crucial, trascendental. No podía haber reconciliación a menos que Dios la iniciara, a menos que Dios la activara y la aplicara. O sea, Él tuvo que diseñarla y ejecutarla. ¿Por qué razón? Por la insuficiencia humana. Somos insuficientes para poder lograr esa reconciliación. Ese es el punto A allí, la insuficiencia humana. No hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación con Dios. No podemos hacer nada. La reconciliación jamás podría provenir del hombre. Los judíos, a pesar de tener la ley, los pactos, el culto y todo lo que ellos tenían allí en su actividad de comunión con el Señor, tropezaron al ignorar la justicia de Dios e intentar establecer la suya propia por medio de las obras, diciendo: no necesitamos a Dios para eso. Yo simplemente me arrepiento, estoy allí en comunión con el Señor y ya. El Señor no tiene que hacer nada, lo hago yo. Ese es el error. Así nos lo menciona en Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 10, miremos allí, versículos 2 y 3. Dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. No se sometieron a la justicia de Dios. Esta es, digamos, la grieta o la fisura fatal de toda religión. Creer que el hombre puede escalar hacia Dios por su propio logro. Esto es la religión falsa, la llamada la religión del logro humano. Pero como pecadores nunca podemos lograrlo, porque de la única manera en que puede ocurrir esa reconciliación es que Dios extienda su mano hacia nosotros los pecadores. Es la única forma de esa reconciliación. Entonces aquí viene el punto B, que es el diseño
de la expiación por el pecado. Mis hermanos, la cruz no fue un accidente histórico, ni un error de cálculo de una turba enfurecida o de líderes religiosos corruptos. No, Cristo fue entregado por el plan determinado y obviamente todo bajo el conocimiento de Dios. Mire esto que acabo de decir, Hechos 2:3. Vamos allá al libro de Hechos 2:23. Dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y lo mataron. Solo Dios, solo Él, podía llamar a la segunda persona de la Trinidad a encarnarse y venir al mundo y humillarse a sí mismo y tomar la forma de un ser obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Lo dice Pablo allí en la carta a los Filipenses, Filipenses 2:7-8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el evangelio puro, mis hermanos. Jesús vino al mundo a beber la copa de la ira divina en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Solo Dios podía diseñar la expiación del pecado, solamente Él, porque solo Él conoce qué es necesario para satisfacer su justicia. Solamente Él lo sabía. Solo Dios podía aportar todos esos componentes de la reconciliación. Solo Dios sabía cómo solucionar ese dilema. Solo Él conocía qué podía satisfacer sus requerimientos, unos requerimientos justos. Solo Él supo cuánto necesitó Jesús para resistir la carga del pecado y soportar el castigo de su ira. Solamente lo sabía. Por eso solamente Él podía planear y ejecutar esa reconciliación. Esa reconciliación. Solo la sabiduría más pura y profunda de Dios, infinitamente santo, 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 podía concebir un plan en consecuencia con su santidad infinita. ¿Para qué? Para reconciliar consigo mismo a pecadores totalmente malvados o depravados, la depravación total. Por tanto, en nuestro primer punto, Dios es el benefactor, aquel que concibe el plan y lo ejecuta. ¿Queda claro ese primer punto? Permítanme un aporte teológico. Como ustedes saben, en varios de mis mensajes
siempre traigo comentarios de personas estudiosas, personas que realmente, inclusive yo sigo a través de libros, de sus libros, entonces a veces los menciono y hago el comentario, ¿no? Mire lo que dice esta persona sobre este tema. Debo aclarar que no es lo que ellos dicen la base del mensaje. O sea, la metodología usada para el mensaje es después de tener seleccionado el mensaje, se estudia, lo estudio personalmente, oración, qué me dice el Espíritu Santo sobre ese tema particular. Y una vez ya teniendo el bosquejo completo y desarrollando el mensaje, voy y miro qué dicen estos personajes. Ustedes me oyen hablar de John MacArthur, de Charles Spurgeon, de Piper. Gracias a Dios tengo, por ejemplo, tengo toda la colección de Matthew Henry. También miro qué dice él respecto a lo que estamos estudiando. Eh, Tengo varios comentarios del mismo MacArthur y todo. Por eso hago referencia a ellos con confianza de que son personas realmente estudiosas y teólogos de sana doctrina. Entonces, con lo que venimos diciendo, Dios es el benefactor, aquel que concibe el plan y lo ejecuta. ¿Qué dice R.C. Sproul? R.C. Sproul dice lo siguiente, abro comillas: la salvación no es un plan de contingencia que Dios improvisó cuando el mundo se le salió de las manos. La salvación es del Señor de principio a fin. Si nuestro rescate hubiera dependido en un 1% de nuestra propia iniciativa o bondad, estaríamos perdidos para siempre. Un 1%. Si fuera cuestión nuestro, estaríamos perdidos para siempre. Dice, Dios es el único benefactor porque solo una mente infinita en amor podía concebir un camino donde su justicia no fuera comprometida al perdonar al traidor. Termina allí la cita. Muy completa. Mis hermanos, si el Dios Santo es el arquitecto soberano de este plan impulsado solamente por su amor, nos enfrentamos de inmediato a un dilema, y no solamente personal, sino cósmico, un dilema. La ley divina que aprendemos aquí en la palabra de Dios, en su voluntad revelada, exige la muerte del pecador. Lo sabemos. En Ezequiel, allá el profeta Ezequiel dijo, el alma que peque, ésta morirá. Ese es el dilema cósmico. Dios no puede simplemente mirar hacia otro lado y fingir que el pecado no ocurrió. Porque si así lo hiciera, dejaría de ser justo, ¿verdad? Sí, la deuda debe pagarse con sangre, pero la nuestra está contaminada con el virus de la maldad. Entonces, ¿quién podrá pagar por ese pecado? ¿Quién pagará? Y aquí es donde el benefactor introduce en el escenario de la historia al único ser calificado en el universo. Pasemos a nuestro segundo punto para contemplar a el sustituto, que es el Cordero en nuestro lugar. El segundo punto, el Cordero en nuestro lugar.
Recordemos la idea principal. Nuestra reconciliación con Dios no depende de nuestro mérito, sino del amor de Dios que cargó nuestro pecado en Cristo para revestirnos de su justicia perfecta. La ley de Dios establece con firmeza: la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice ya Pablo en Romanos 6, dice. Durante siglos, los sacrificios de miles de animales allí en el Antiguo Testamento sirvieron como sombras que apuntaban al sustituto final. Pero ningún ser humano común calificaba, porque todos estamos contaminados. Como dije al inicio, el gran problema nuestro, el pecado. Dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Entonces, se requería para cumplir esa ley un hombre puro. Y para que un hombre fuera libre de pecado, sin pecado, cuando dijimos que ninguno está libre de pecado, entonces obviamente tenía que ser Dios encarnado, el único que podía cumplir con esa misión. Entonces vamos a ver allí la perfección, en el punto A, la perfección del Dios hombre, la perfección de Dios hombre. Dios, entonces quedamos en que Dios tenía que castigar el pecado, porque Él es justo, Él es santo, Él es puro, y obviamente tenía que castigar el pecado. Pero pensemos por un momento, si Él hubiera, digamos, castigado al pecador, pues el pecador sería destruido en el infierno por la eternidad. Por tanto, Él tomó como sustituto y lo puso allí en el lugar del pecador, lo cambió y lo puso allí, lo sustituyó y cambió, digamos, el castigo que merecíamos, ahora lo pasó al sustituto. Ahí es cuando decimos que Cristo se hizo pecado, se hizo pecado. Pero, ¿cómo así? Entonces, ¿qué significa que se hizo pecado? Primero, permítame decirles qué no significa esto de que se hizo pecado. No significa que Cristo se convirtió en un pecador. No, eso no es así. No significa que Él cometió pecado. No significa que Él quebrantó la ley de Dios. No. El pasaje indica que Él no tenía la capacidad de pecar. Esto es lo que los teólogos llaman la impecabilidad de Cristo. Él no podía pecar. Él era Dios sin pecado, a pesar de que en ese momento era totalmente hombre. Es inconcebible, o sea, no podemos concebir que Dios lo volviera pecador. Es inconcebible. La idea de que Dios convierta a alguien en un pecador es inconcebible, a consecuencia, pues, de su propia justicia. No se dice nada acerca de volver en pecador a su Hijo Santo. No lo dice. Entonces, ¿qué significa que se hizo pecado? ¿Qué significa? Y allí encontramos una respuesta
muy completa en el libro de Isaías 53. Allí nos presenta esa respuesta, versículo 4 y 6 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Completa respuesta a esta inquietud de qué significa que se hizo pecado. Él no murió entonces por sus propios pecados, que no los tenía, murió por nuestros pecados. Yo sé que esto lo sabemos, pero qué bueno recordarlo, y más en este momento, en un día tan especial hoy, en que vamos a recordar a través de la ordenanza de la Santa Cena esa muerte de Cristo allí en la cruz. Y aunque Cristo murió allí en la cruz, Él no se hizo malo como nosotros, como tampoco nosotros, por virtud de la cruz, nos hacemos tan santos como Él es, ¿no? Dios pone nuestro pecado a la cuenta de Cristo y pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Y no porque seamos tan santos que Dios está allí satisfecho y dice, bueno, vamos a hacerlo. No, es porque la pena se pagó y la culpabilidad se satisfizo, de manera que Dios puede acreditarnos la justicia en Cristo. Él murió ya por nosotros, por todos nuestros pecados. Mis hermanos, es vital que dimensionemos esto. El sustituto sufrió el abandono judicial para que la cuenta quedara en ceros. Quedó en ceros. Pero la cruz no ocurre allí en el vacío. ¿Qué quiero decir? La muerte de Cristo tiene destinatarios específicos, con nombres y apellidos escritos en la eternidad. ¿Quiénes reciben el impacto directo de este sacrificio perfecto? Bueno, acerquémonos a nuestro tercer punto, a descubrir la identidad de los beneficiarios. Tercer punto, los destinatarios que reciben la gracia. Recordemos la idea principal. Nuestra reconciliación con Dios no depende de nuestro mérito, sino del amor de Dios, que cargó nuestro pecado en Cristo para revestirnos de su justicia perfecta. Vamos con el punto A, una identidad transformada. Una identidad transformada. Vamos allí en nuestro versículo base 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, ya sabemos quién lo hizo, por nosotros. ¿Por quiénes? Por nosotros. O sea, ¿de quién está hablando Pablo? De nosotros. ¿Sí? Es el mismo caso en la forma verbal
cuando dice somos, ¿sí? Allí en el versículo 20 dice, somos embajadores. Les recordemos, somos. La pregunta es, ¿de quién está hablando Pablo? Somos. Igual aquí el pronombre personal, nosotros, allí en el versículo 19, dice, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en el mismo caso, la palabra nos, versículo 18, dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio. Entonces tenemos allí, somos, nosotros, nos. Entonces, ¿de quién está hablando Pablo? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son ellos? Y Pablo lo describe allí mismo en el capítulo 5, pero en el versículo 17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. O sea, hay una transformación. Con la salvación hay una nueva creación. Todos sabemos esto, ¿verdad? Hay una nueva creación que ocurre en el momento de la regeneración, por arrepentimiento y fe, recibimos al Señor y cambiamos. Hay una transformación. Pero aún con ese cambio, no tendremos justicia suficiente para satisfacer al Dios Santo. No tenemos. Sí, somos salvos, lo recibimos, nos arrepentimos, estamos ya en el camino de la santificación, pero aún así no tendremos justicia suficiente para satisfacer al Dios Santo. Por eso Él tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para hacernos aceptos hasta que estemos en gloria y Él nos haga completamente justos. Esto es ¿para quiénes? Para nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos reconciliados, por los que Él murió, por los que Cristo murió, sus escogidos, sus hijos, nosotros. Entonces la sustitución real, digamos en eficacia, fue para aquellos que creen. Recuerdan varios versículos, pasarán en la mente. Para el que cree, Él murió por nuestros pecados. Para aquellos que creen en Él. Ese es nuestro acto de fe, de creer en Él. Permítame otro aporte teológico. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, qué lindo. Si tienen la oportunidad, bueno, ahorita con internet y todo eso tenemos posibilidad de ver y leer y escuchar los sermones de él en su época. ¿Qué dice él respecto a esto que estamos comentando? Dice, mire, si la salvación dependieran de que te mantengas perfectamente firme por tus propias fuerzas después de ser salvo, caerías al infierno en menos de una hora. Los beneficiarios de la cruz no son superhombres espirituales que nunca tropiezan. Son pecadores quebrantados que han sido rescatados por gracia y escondidos en las llagas de Jesús. El diablo puede acusarte de tus caídas diarias, pero la cruz te recuerda que tu seguridad eterna está firmada con la sangre de un pacto inquebrantable. Termina allí la cita.
Qué descanso, ¿verdad, mis hermanos? Aunque lo sabemos, pero podemos decir que es un descanso profundo para nuestra alma notar que el Padre nos mira a través de los méritos de su Hijo. Nos mira a través de él y nos ve justos. Pero la obra del Evangelio no se detiene al perdonar nuestros pecados y dejarnos como en una especie de neutralidad moral. Dios va infinitamente más allá. No solo borra la deuda de nuestra tarjeta de crédito espiritual, sino que deposita en ella una fortuna incalculable. Entremos a nuestro último punto para deslumbrarnos de la joya más brillante de este texto: el beneficio. Cuarto, la imputación de la justicia divina. La imputación de la justicia divina es un acto legal mediante el cual Dios acredita la perfección y justicia de Jesucristo a la cuenta del creyente. Bien, llegamos así, mis hermanos, a la cumbre del misterio y de la belleza de este pasaje tan profundo, del cual aprendemos o recordamos muchas cosas que ya sabíamos. Allí al final, versículo 21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vale la pena leerlo completo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahí están los 4 puntos que veíamos al comienzo. Este es, digamos que, el asombroso fruto de la reconciliación. Hay un intercambio de cuentas, punto A, el intercambio de cuentas. Así como nuestro pecado le fue imputado a Cristo, la santidad y la perfección de Jesús nos son acreditadas a nosotros. Ese es el intercambio. No es una justicia derivada de guardar la ley de forma o de manera humana, sino la justicia perfecta que procede directamente de Dios sobre la base de la fe. Aclaremos allí en Filipenses, acompáñenme en 3:9. Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Es la justicia de él sobre la base de la fe. Así es que Jesús, siendo santo, recibió nuestra deuda. Nosotros, siendo deudores, somos vestidos con su santidad. ¡Qué regalo precioso! Pero hay un aspecto más en este punto. B, el olvido perpetuo de la deuda. Aún más de ese regalo. Debido a que Jesús absorbió la totalidad de la furia, de la ira divina, Dios
ya no nos responsabiliza por nuestras transgresiones. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido automáticamente olvidados en términos eternos. Esto es lo que mencionaba en uno de los himnos que entonamos esta mañana. Cuando Cristo murió allí en la cruz hace 2000 años, todos nuestros pecados eran futuros, no estábamos allí, pero Él murió allí hace 2000 años, para la historia. Pero el Padre ya, esos pecados nuestros, ya los había depositado en el Cordero sacrificado antes de la creación del mundo. Él es Dios soberano y lo conocía, lo conoce todo, en todo momento. Entonces, ¿cómo sabemos que el Padre aceptó ese pago? Porque no dejó a Jesús en la tumba. Esa es la respuesta. Al resucitarlo allí de entre los muertos, Dios declaró que su justicia estaba plenamente satisfecha. Luego, ¿qué pasó con Jesús después de resucitar? Lo exaltó hasta lo sumo, sentándolo allí a su diestra y otorgándole el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, al creer este evangelio, que el mensaje de hoy simplemente fue el evangelio visto en este pasaje tan profundo y lleno de riqueza, al creer este evangelio por fe, esa misma posición de aceptación eterna pasa a ser nuestra hoy y por los siglos de los siglos. Pasa a ser nuestra. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios de habernos elegido para recibir tan gran regalo? Y permítanme el último aporte teológico del teólogo John Piper. A mí me encantan muchos de los libros de él. Miren cómo resume esto. Dice así, abro comillas, escuchen bien: la justificación no es simplemente Dios declarándote no culpable. Esto te dejaría desnudo en el tribunal. La justificación significa que Dios toma la túnica blanca y radiante de la obediencia perfecta de Jesucristo y te viste con ella. Cuando el Padre te mira hoy, no ve tu historial de fracasos, ve el historial impecable de su Hijo. El gran beneficio del Evangelio no son solo los regalos de la salvación. El beneficio supremo es que al ser hechos justicia de Dios en él, tenemos libre acceso para disfrutar de la presencia del Dios glorioso para siempre y encontrar en él nuestro deleite supremo. Maravilloso. Para cerrar. En conclusión, mis hermanos, el misterio ha sido resuelto. Las demandas implacables de la santidad divina y las profundidades del amor de Dios se encontraron allí en la cruz. Voy a repetir. Las demandas implacables de la santidad divina y las profundidades del amor de Dios
se encontraron en la cruz. Cristo sufrió en la cruz para que nosotros disfrutáramos de la comunión eterna. Hoy tendremos el inmenso privilegio de acercarnos a la mesa del Señor para participar de la Santa Cena. Estos elementos no son solamente símbolos, son el testimonio vivo del gran intercambio que acabamos de estudiar. Eso es lo que simboliza esta Santa Cena. En Cristo, Dios realizó ese gran intercambio. Cristo tomó nuestro pecado y nuestra condenación para que nosotros, por medio de Él, recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el mensaje. Eso es lo que quiero que queden en sus mentes y corazones. Él tomó lo que era nuestro para darnos lo que era suyo. Amén. Amén. Tenemos nuestros rostros, vamos a hacer esta oración dando gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra que nos guía y también en ocasiones nos confronta. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro ser y a enseñar tu verdad con pasión y constancia. Señor, te pedimos que nos ayudes a replicar esta enseñanza pura del Evangelio que acabamos de estudiar, y por eso te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un amor profundo por esta palabra, para estudiarla, para meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a vivirla también con integridad. Sí, Señor, y enseñarla con pasión. Hoy nuestro corazón está conmovido ante el intercambio tan sublime que Jesús realizó allí en la cruz, allí en el madero. Y gracias a Jesús, porque Él tomó esa tarjeta, Señor, de deuda. Estaba sobregirada seguramente, Señor, por la maldad. Y gracias porque Él pagó la cuenta, Señor, con su propia vida, sufriendo para vestirnos, Señor, con su justicia divina. Oh, Señor, dentro de unos minutos, al participar de la cena, te pedimos, Señor, que este pan y esta copa que nos lleva a recordar la muerte de Cristo allí en la cruz, Señor, que esto avive nuestra fe. Y recuérdanos, Señor, que nuestra seguridad eterna está en ti. Que toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza sean para ti por siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.